Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Aborto, Casos de la Vida Real. Hoy nos llega un nuevo caso desde una ciudad intermedia de Colombia. Veamos. Rosa María es una mujer de 39 años que vive en una ciudad intermedia de Colombia, tiene 2 hijos, es casada, es cristiana, educada y trabajadora. Ha tenido 3 embarazos con complicaciones que han puesto en riesgo su vida, pues en todos ha cursado con preeclampsia severa que la ha llevado a ser intervenida con cesárea. De hecho, hace varios años Rosa María perdió uno de sus hijos debido a la prematurez a la que llevó este trastorno hipertensivo. Por esta razón, en su última cesárea, Rosa decidió realizarse la esterilización, pues era consciente del riesgo que tendría en caso de un nuevo embarazo, pero el método falló. A finales de noviembre de 2022, Rosa se entera de que se encuentra nuevamente embarazada y una sensación de miedo la invadió. Era el miedo a la muerte y a la posibilidad de dejar solos a sus 2 hijos pequeños. Entonces, en ese momento supo que no podía continuar el embarazo. Como Rosa María había tenido acceso a educación e información, sabía que desde febrero de 2022 el aborto en Colombia es legal y que había una sentencia que protege su derecho a interrumpir voluntariamente un embarazo. Después de discutirlo con su esposo, no quedaba ninguna duda. Rosa María decidió solicitar un aborto legal. Entonces, el 1 de diciembre de 2022, con 13 semanas de gestación, se dirigió a una reconocida clínica de tercer nivel que tenía convenio con su EPS. Allí los médicos descubrieron que Rosa, además, tenía hipertensión y una infección urinaria. Su embarazo estaba en riesgo. Después de esperar todo el día en la clínica, Rosa fue atendida por el obstetra, quien le dio una respuesta que no esperaba escuchar. Le dijo que en su opinión, el embarazo le parecía viable y que por lo tanto no veía razones para interrumpirlo. Además, acudió al argumento de la objeción de conciencia de él como de profesional y de la clínica prestadora de servicios de salud. Bajo esa justificación, le negó la posibilidad de realizarse un aborto en esa entidad. Posteriormente, le dio salida sin orden o remisión, más allá de control prenatal. Entonces, Rosa María se llenó de angustia y confusión, pues no entendía por qué un médico le estaba negando un derecho bajo el argumento de ser objetor de conciencia, pero tampoco tenía claro a qué otro centro de salud podría recurrir para completar su solicitud, pero lo intenta una vez más. Al día siguiente, Rosa María se va a otra IPS, donde nuevamente recibe una respuesta negativa. No logró pasar ni siquiera del triage, cuando la enfermera le dijo que no había servicio de obstetricia y que le recomendaba no matar a su bebé porque ya estaba muy grande y se iba a arrepentir. Entonces, en medio de la angustia y frustración, Rosa María se asesora con organizaciones de derechos humanos y decide enviar un derecho de petición ante la EPS, exigiendo que la remitan a un prestador donde la puedan atender. Pero una vez más, la EPS dilata el proceso con la justificación de que no hay prestadores de salud encargados de los procedimientos. Luego presenta un PQR o queja a la Superintendencia Nacional de Salud, pero tras esperar varios días no obtiene ninguna solución. Mientras tanto, su embarazo sigue avanzando, su tensión se eleva y las emociones de llanto y tristeza se hacen más intensas. Después de pasar por todas estas barreras, Rosa María opta a ir particular a una institución privada sin ánimo de lucro donde se realizan IVE a diario, esperando que su EPS le autorizara la atención. Y fue así, la EPS le autorizó el procedimiento en esta clínica, pero ¡oh sorpresa! La IPS, que es de baja complejidad, termina rechazando nuevamente la atención de Rosa María para el procedimiento de aspiración manual endouterina, AMEU, alegando que por ser de alto riesgo el embarazo, necesita ser atendida en tercer nivel. Rosa María no podía creer que incluso una IPS donde diariamente se realizan IVEs la rechazara también. Rosa hizo de todo para hacer valer su derecho, interpuso diversas acciones, derechos de petición, quejas a la superintendencia y personería, incluso organizaciones de derechos humanos la acompañaron en el proceso. Pasaron 14 días sin respuesta y como Rosa ya tenía 15 semanas de embarazo, ya no era candidata para AMEU. Durante esos días se sintió muy mal, decaída, tensión alta, insomnio y en especial mucho miedo de morirse. Pensaba que no había solución y se sentía completamente sola. El 26 de diciembre del 2022, ya en la semana 17 de gestación, cuando estaba gestionando con una fundación trasladarse a Bogotá para buscar atención particular, Rosa María fue contactada, por fin, por su EPS y enviada a una institución de carácter público, donde la hospitalizaron de manera inmediata y la realizaron la IVE mediante inducción con medicamentos y posterior legrado. Al finalizar este proceso, Rosa María estaba, por un lado, tranquila de haber podido terminar el embarazo, aliviada de no seguir poniendo en riesgo su salud y
su vida y por supuesto segura de haber tomado la decisión correcta. Sin embargo, estaba triste porque cuando se practicó la IVE, el feto ya estaba más grande que cuando inició el proceso y eso no es lo que ella quería. Igualmente sentía rabia y frustración por todas las barreras que le impusieron y las 4 semanas de angustia que tuvo que vivir. Además, muchas personas de las que ella hubiera querido se enteraron de su aborto. Médicos, enfermeros de al menos 4 IPS, fundaciones, funcionarios de diferentes entidades. Aún no comprende por qué tuvo que atravesar todo eso si existe una sentencia que se supone que protege el derecho al aborto antes de la semana 24 y que no exige más que la propia voluntad. Tampoco comprende por qué fue cuestionada y menos por qué su EPS no tenía una clínica adscrita para garantizar ese derecho. ¿Qué barreras se identifican en la atención de Rosa María? A Rosa María se le impusieron varias barreras que dilataron su proceso de interrupción del embarazo por más de 4 semanas, poniendo en riesgo su vida y generándole efectos emocionales como miedo, tristeza y frustración. En primer lugar, el médico de la EPS se declaró objetor de conciencia y con ese argumento le negó el procedimiento. Sin embargo, según la jurisprudencia actual, si un médico es objetor de conciencia, igualmente el médico y la entidad deben remitir a la paciente con otro médico que sí realice el procedimiento. La objeción de conciencia es individual, no aplica para instituciones y no se puede convertir en una barrera para el acceso a la IVE. En segundo lugar, los profesionales que la atendieron le hicieron comentarios como no matar a su bebé. Esto es un argumento disuasorio que solo busca dilatar el proceso, confundir a la mujer o hacerla cambiar de opinión, pero le recordamos a los colegas que nuestros sentimientos o pensamientos frente a la gestación son individuales, nuestras opiniones, creencias personales no deben imponerse a las decisiones de las pacientes. Esta opinión incluso podría ser considerada como violencia obstétrica. En tercer lugar, la ausencia de prestadores de salud capacitados o de instrumentos o de capacitación para la IVE no puede ser una excusa ni una barrera para su acceso. La resolución 051-2023 establece que las valoraciones de IVE deben ser provistas en todo el territorio nacional y en todos los niveles de complejidad y que las instituciones de servicios de salud no pueden negarse a practicar interrupción voluntaria del embarazo. El procedimiento al que accedió finalmente Rosa María era el indicado por la resolución 051 del 2023. Debido al avance de la edad gestacional, Rosa María ya no era candidata a AMEU, el procedimiento más sencillo, seguro y rápido. Entonces su única opción fue la inducción con medicamentos y legrado, un proceso mucho más largo, doloroso y riesgoso. Recordamos a los profesionales de la salud que el legrado uterino no debería ser un método de elección para IVE, pues es una técnica actualmente considerada obsoleta que únicamente debería ser usada si no hubiera la disponibilidad de ningún otro método. Por lo tanto, según la resolución 051, se debe erradicar definitivamente su práctica lo antes posible y reemplazarla por métodos de aspiración o de dilatación y evacuación, técnicas que lamentablemente no estaban disponibles en la ciudad donde vivía Rosa María porque no había en este caso personal entrenado. También recordamos que después de un manejo de inducción con medicamentos en el segundo trimestre no es necesario un procedimiento de evacuación quirúrgica de rutina porque no brinda ningún beneficio y por el contrario puede aumentar los riesgos. ¿Actuaron adecuadamente las IPS y EPS? ¿Por qué no existen sanciones adecuadas para las EPS e IPS que dilataron el proceso? No actuaron bien. De hecho, el proceso estuvo lleno de barreras y de dilaciones que, junto con la condición médica de Rosa y la realización de un legrado, pusieron en riesgo su vida y su salud. En el modelo actual, la IVE antes de las 24 semanas no requiere de ningún tipo de autorización ni de orden para su realización y debe brindarse antes de los 5 días desde su solicitud, incluso si esto implica la remisión a una institución prestadora de servicios que lo pueda prestar con calidad y con oportunidad. Las opiniones personales, los argumentos y las dilaciones son revictimizantes y en ningún momento pueden convertirse en una barrera de acceso para la IVE. Según esta resolución, la 051 del 2023 del Ministerio de Salud, que es la reglamentación vigente en este momento, la Superintendencia de Salud, las Secretarías Departamentales, Distritales y Municipales de Salud, las EPS y las IPS tienen la obligación de cumplir con este marco legal vigente para la interrupción voluntaria del embarazo. En caso de incumplirlo o de presentar prácticas discriminatorias, las autoridades competentes deben aplicar las respectivas sanciones administrativas, disciplinarias y hasta penales. El proceso de IVE de Rosa fue dilatado por más de 4 semanas. ¿De qué manera esto puso en riesgo su salud y su vida? La dilación injustificada y el avance de la edad gestacional pusieron en riesgo la salud física y mental de Rosa María. La salud mental al someterla a angustia, miedo, frustración, sensación de estar sola y abandonada, que pudieron llevar a trastornos de ansiedad o depresión
depresión e incluso dejar secuelas psicológicas. Respecto a la salud social, a Rosa María se le vulneró la privacidad porque tuvo que asistir a más de 4 IPS y diferentes entidades donde fue violentada y estigmatizada. Y en cuanto a su salud física, el avance de la edad gestacional incrementó los riesgos mismos del procedimiento de interrumpir el embarazo y todos los riesgos para su salud. Aumentó su tensión arterial con la posibilidad de dañar sus órganos, de sufrir un infarto, un evento cerebrovascular. También pudo haber sufrido una hemorragia obstétrica mayor, una ruptura de la cicatriz de sus cesáreas previas, complicaciones de su infección urinaria debido a los cambios fisiológicos del embarazo. En caso de no realizarse el procedimiento, Rosa se habría enfrentado a la posibilidad real de morir debido a una nueva preeclampsia. En la IPS privada de baja complejidad le comentaron a Rosa que por sus antecedentes necesitaba ser atendida en tercer nivel. ¿Qué tan cierta es esta afirmación? ¿Se pudo haber realizado un ameo ambulatorio en ese momento cuando aún tenía 13 semanas de gestación? Este argumento es falso. La aspiración manual de uterina o ameo es una opción segura y eficaz para el manejo del aborto durante el primer trimestre, es decir, por debajo de las 15 semanas de embarazo. Rosa tenía 13 semanas en el momento en el que se acercó a la IPS a solicitar su aborto. Entonces la ameo sí era una alternativa segura para interrumpir su embarazo, incluso con sus antecedentes médicos, pues al ser un procedimiento ambulatorio que se realiza con anestesia local, tiene menos costos y un menor riesgo de complicación. Adicionalmente, este procedimiento pudo haberse realizado en su ciudad de residencia, incluso con las semanas de gestación que tenía Rosa María. Los traslados y viajes a otras ciudades se convierten en una barrera adicional y en una gran dificultad para acceder a la IVE, porque implica que la mujer deba dejar sus redes de apoyo, incurrir en gastos económicos y poner aún más en riesgo su salud en tanto aumentan las semanas de gestación. Gracias por compartir este nuevo caso con nosotras. Esperamos que el contenido sea útil para ampliar el acceso, para garantizar los derechos, pero sobre todo para mejorar la calidad del cuidado que brindamos a las personas que necesitan una interrupción voluntaria del embarazo. Compartan este contenido con todos los y las profesionales de salud que conozcan.